Hola, hola, hola. Hola, hola. Sí. Tal como lo cortés no quita lo valiente, así lo hilarante no quita lo profundo. Y dado que la vida es un juego, aquí comienza La espada de Damocles, la ficción más real que puedas concebir. La espada de Damocles es un programa que por mera falta de objetividad cree ser diferente. Personajes mitológicos salidos de los más profundos avernos, leyendas escabrosas y sin sentido, curiosidades inquietantes e inútiles, historias antiguas malversadas por nuestra incapacidad de entendimiento y cuentos carentes de profundo significado. También pretenderemos, sin el menor éxito, entender al ser humano en toda su dimensión. En suma, si quieres desperdiciar tu vida, aquí comienza La espada de Damocles, la ficción más real que puedas concebir. La espada de Damocles se emite domingo por medio aquí en la biblioteca del Fontán de Oviedo con entrada libre y gratuita, pero también se emite todos los lunes de 11 a 13 horas desde el estudio de Radio Cuca 107.3 de la FM de Oviedo, Asturias, España. Puedes comunicarte con nosotros a través de nuestra web www.espadaweb.blogspot.com. Puedes tuitearnos a través de @PabloJVeloso. Puedes participar de nuestro grupo de Facebook, La Espada de Damocles. En fin, tienes muchas maneras de acercarte a nosotros, pero sobre todo, ¿sabes qué? No te lo puedes perder. Bueno, en nuestro programa de hoy aquí en la biblioteca, día de votación, aquí en toda España, votación presidencial muy importante, así que la gente debe estar muy concentrada tratando de decidir qué poner ahí en la urna. Esperemos que aquellos que hayan venido hoy a este programa en presencia, bueno, se inspiren adecuadamente para hacer una votación pertinente. Nuestro tema de hoy tiene que ver un poco con lo mitológico como muchas veces sucede en este programa, pero especialmente tiene que ver con la mitología hoy de la India y con un concepto que está un poco olvidado y bastardeado en nuestra cultura, que es la disciplina. Y suena muy feo normalmente cuando decimos la disciplina, que parece que un padre teniendo que corregir al hijo, sé disciplinado, compórtate, ten conducta, suena muy moral. Sin embargo, vamos a jugar un poco con este concepto de la disciplina y vamos a empezar a comprender qué significa y qué significa aplicarlo en nuestra vida, qué personas han sido disciplinadas y qué es lo que produce la disciplina en la vida de una persona. Normalmente cuando hablamos de disciplina nos olvidamos que proviene de la base o la misma base que la palabra discípulo. Un discípulo es alguien que sigue, alguien que tiene la pertinacia, que tiene la consistencia, la tenacidad de consistentemente mantenerse en un curso. En el curso que elige cada persona, cada uno de nosotros, hay cosas que le atraen, hay cosas que le apasionan, hay cosas que le mueven. Y esas son las cosas que motivan nuestra disciplina, nuestro discipulado. Ser un discípulo muchas veces suena también mal porque uno dice, bueno, discípulo. Discípulo es la persona que está siguiendo a un gurú, que está siguiendo a un maestro, que está siguiendo a algún partido político ciegamente. Sin embargo, no. Ser un discípulo y tener la capacidad viva de seguir es la capacidad de seguir las metas que uno desea, de seguir los sueños que uno también postuló y que lo mueven. Y no mucha gente lo tiene. Mucha gente es inestable y sobre todo, como sabemos, nuestra juventud hoy en día suele ser muy inconsistente. Le cuesta mucho definir qué quiere. Quizá porque, bueno, hoy en día hay tantas propuestas masivas que hacen que los adolescentes piensen que si no se ponen cierta marca de pantalón o se peinan así o asá,
no forman parte de la humanidad. Sin embargo, bueno, la disciplina es algo que es muy valioso para nosotros si podemos entenderla en su esencia. Hay un episodio en Carlos Castaneda, este escritor mexicano que ya murió, que escribió estos famosos libros allá por los años 60, donde él, como estudiante de antropología, escribió una obra que algunos dicen que es ficción y otros dicen que ha sido real, donde conoce a un brujo yaqui del norte del sur de México, o del norte, no me acuerdo, del norte me parece, de Sonora. Y bueno, va siendo instruido por él. Al principio Castaneda se acerca a este brujo yaqui pretendiendo, con toda la arrogancia occidental, enseñarle. Tratar de hacer un pacto con él, que el brujo, pobre brujo yaqui, porque era pobre como todo aborigen, ¿no?, de una cultura que quedó relegada después de la colonia británica, de los norteamericanos. Entonces trataba de pactar, y con esa arrogancia de, bueno, yo te doy dinero, tú me das tu información. Y poco a poco se dio cuenta que este brujo yaqui sabía muchísimo, pero sabía de la vida. Y una de las cosas que le hizo en un momento, le hacía cosas muy intensas, ya cuando lo tenía casi comprometido con querer descubrir aquello que este brujo tenía para dar. Un día lo llevó a una casa donde había otros mexicanos más, pero mexicanos aborígenes, y cuando estaba por entrar, los otros mexicanos lo miraron mal a Castaneda, a Carlos Castaneda, como diciéndole a don Juan, ¿para qué lo trajiste? ¿Para qué trajiste este tonto? Y Castaneda se sintió ofendido porque era muy, muy sensible, como todos nosotros. A veces nuestra soberbia, nuestra arrogancia de que lo sabemos todo, hace que nos molestemos ante la primera persona que nos contradice o nos mira mal. Y entonces don Juan lo sacó un momento al patio que tenían, donde había una especie de poste de hormigón, de cemento muy duro, muy, muy sólido, y ese poste tenía una cinta de cuero trenzada a mano. Entonces, en un movimiento muy rápido, don Juan, que era viejo, lo acercó al poste y le ató el cuello. Le ató el cuello a Castaneda, y Castaneda quedó imposibilitado de despegarse de ese poste. Y don Juan se volvió a meter en la casa. Entonces Carlos Castaneda empezó a pensar, ¿qué está pasando acá? Se están burlando de mí, se están mofando, ¿quién se creen que son? Están todos locos, esta gente me va a matar, ¿qué tienen planeado? Su cabeza se disparó. Entonces empezó a tironear de la cinta de cuero y no la podía romper porque estaba muy bien trenzada, era muy buena. Pensó otros modos, con los dientes, con los dedos, se rompió las uñas, no la podía cortar. Entonces la empezó a raspar contra el filo del hormigón y finalmente la adelgazó lo suficiente como para, poniendo las piernas contra el poste, logró romperla, entrando en la casa por el envión, por el impulso, estrepitosamente. Entonces estos mexicanos lo miraron y le dijeron, ¿y? Y Castaneda tenía una mezcla de ira, de bronca, de desconcierto, de pavor. Entonces le dijeron, hemos descubierto que no eres nada astuto, que tampoco eres paciente, tampoco eres simpático y tampoco eres despiadado. Porque ellos enseñaban que había un camino, que era el camino del guerrero, que el guerrero practicaba el arte del acecho. El arte del acecho es como acecharse a sí mismo, es como mantenerse en jaque. Aquella persona que realmente quiere cambiarse es una persona que se observa, que corrige detalles. Y bueno, entre ellos estaban los 4 pilares de ese acecho, eran ser simpático, o sea, no tener, como se diría, mala hostia, ¿no? Tener ese espíritu contento, agradable, de buen grado con todos, ser paciente, porque la impaciencia es el enemigo más grande de la disciplina, ¿no? La disciplina, el discipulado, la capacidad de seguir, la capacidad de permanecer en algo. Si uno es impaciente y quiere, como sucede hoy en día, resultados rápidos, quiero todo ya, quiero que ocurra, bueno, uno se lo pierde, uno se pierde aquello que necesita su maduración. Quizá en tiempos antiguos, cuando nuestros padres o abuelos vivían en un mundo más lento, estaban más conectados con esto, con el árbol que crecía de a poco, con las estaciones que daban su fruto en su momento, con esa vaca que daba la leche en el momento que la tiene que dar y no antes, o las gallinas con sus huevos.
Hoy en día el supermercado nos hace pensar, como a muchos niños que piensan que los pollos vienen así, pelados como están ahí, y sin cabeza, que son así siempre. Y en realidad las gallinas las gallinas tienen cabeza y caminan y hacen sus sonidos y tienen plumas. Entonces, a veces nuestro mundo acelerado nos hace olvidar de la lentitud de los procesos y de tomarnos el tiempo para poder conocernos y descubrir. Entonces le decían, mira, si tú hubieras sido paciente, ¿sabes que hubieras descubierto? Que a tu derecha, en la pared, había colgado unas tijeras. Y con las tijeras podrías haber cortado la soga. O también podrías haber descubierto esto, y le tiró de la correa esa, y le dijo, ¿ves? Con un solo tirón se sale. Es un nudo que se deshace tirando. Si hubieras tenido el tiempo suficiente para explorarlo en vez de tironear, hubieras descubierto que se podía sacar y te hubieras llevado, si te querías ir, una costosa correa o cinta de cuero trenzada, muy valiosa. Pero no, fuiste estúpido y quisiste a lo bruto, a lo bestia, romperla a toda costa. No te tomaste el tiempo. Y tampoco eres astuto, porque si fueras astuto hubieras explorado mejor. Entonces, esos 4 pilares, la simpatía, ¿no? El buen grado, que cuando uno es simpático, digamos que desarma al oponente. El oponente puede ser otra persona o puede ser uno mismo. Si uno se trata a uno con simpatía, bueno, uno se desarma, uno afloja, uno cede, cualquier cosa. Si uno quiere aflojar un tornillo y le da a lo bruto, normalmente rompe el tornillo, rompe la marca que tiene para poder girar y lo arruina. Entonces Castaneda aprendió ese día esa lección, la que el discípulo tiene que tener disciplina, y parte de la disciplina es estos valores. Entonces hay un texto en la India, que es es el Bhagavad Gita. Esta es una de las versiones que tiene del libro, así gordo porque tiene comentarios. Esta es como la Biblia de los hindúes. Y en su primer capítulo aparece el personaje central, que es Arjuna. Arjuna es un arquero, pero un arquero de disparar flechas. Y va en un carro de batalla donde tiene que enfrentar a unos enemigos. Y Krishna, que sería en este caso la voz de la divinidad que habla y que le explica a Arjuna, que seríamos nosotros los que estamos confundidos, de qué va la vida y cómo solucionar las cosas, Arjuna detiene su carro de batalla entre los 2 ejércitos. Pero la característica que tenía esta batalla es que de ambos lados del ejército había parientes. Había parientes de Arjuna de allá y de acá. Entonces Arjuna tenía una disyuntiva. Decía, si yo mato a mis parientes, voy a cometer un gran pecado, tanto si defiendo los de aquí como los de allá. Entonces, ¿qué hago? Entonces, les voy a leer algunos versos para que vean de qué va y cómo da un vuelco en un momento a Arjuna y se convierte justamente en discípulo de Krishna. Esto es una alegoría, obviamente, no es un libro histórico. Dice, Arjuna dijo, mi querido Krishna, al ver a mis amigos y familiares presentes ante mí con tantos ánimos de pelear, siento que los miembros del cuerpo me tiemblan y que la boca se me está secando. Todo el cuerpo me tiembla y tengo el vello erizado. Mi arco Gandiva, así se llamaba el arco que él tenía, se me está resbalando de la mano y la piel me arde. Ahora me siento incapaz de permanecer aquí por más tiempo. Está la inconsistencia que decíamos, esto de no comprometerse, no tomarse el tiempo. La razón se me está ofuscando y la mente me da vueltas. Solo veo cosas que serán causa de infortunio. Oh Krishna, destructor del enemigo Keshi. No veo cómo puede resultar nada bueno del hecho de matar a mis propios parientes en esa batalla. Ni puedo desear, mi querido Krishna, ninguna victoria, ni reino, ni felicidad subsecuentes. Muchas veces hacemos como el cuento, la fábula de Sopo, la zorra y las uvas, no sé si la conocen, que había unas uvas muy apetitosas que colgaban ahí de una parra o de un parral, y la zorra las vio y decidió saltar para cogerlas. Entonces empezó a saltar y después del tercer salto se dio cuenta que estaban demasiado altas. Entonces dijo para sí misma, y en voz alta por si alguien la escuchaba también, dijo, bueno, estas uvas no son tanto como parecen, la verdad no me interesan ni medio. Básicamente estaba desesperada por las uvas, pero bueno, las desestimó como una manera de decir, si no lo puedo lograr,
O si con el primer intento no lo consigo, mejor las desestimo como si no valiesen. Entonces, aquí Arjuna esgrime argumentos, empieza a decir cualquier cosa, con tal de evitar meterse o comprometerse. Dice, oh Govinda, ¿de qué nos sirve un reino, la felicidad o incluso la propia vida, cuando todos aquellos para quienes los deseamos se encuentran ahora formados en este campo de batalla? Oh Madhusudana, cuando maestros, padres, hijos, abuelos, tíos maternos, suegros, nietos, cuñados y demás familiares están dispuestos a perder la vida y sus propiedades se encuentran ante mí, ¿por qué habría yo de desear matarlos, aun a pesar de que si no lo hago ellos me maten a mí? Y así sigue diciendo en el primer capítulo, durante varios versos, argumentos parecidos. Va diciendo, ¿para qué me voy a meter en esto si al final no me conviene? Tanto esfuerzo, no valdrá la pena, ¿no? Desestimamos algo para no tener que hacer el esfuerzo de conseguirlo. Entonces, en el capítulo 2, que ya llega a ese verso que les digo, dice el relator de la voz en off de este texto, dice, al ver a Arjuna lleno de compasión, con el ánimo decaído y los ojos colmados de lágrimas, Madhusudana, Krishna, se dirigió a él con las siguientes palabras. Le dijo, mi querido Arjuna, ¿cómo te han aparecido estas impurezas? No son en absoluto propias de un hombre que conoce el valor de la vida y no conducen a los planetas superiores, sino a la infamia. Krishna, el maestro, el gurú, aquel que nos enseña, que puede ser un libro, puede ser una película, puede ser la vida, una conversación, es aquel que nos llama la atención normalmente acerca de nuestro propio valor, nos hace acordar que tenemos la capacidad de, una capacidad a veces olvidada. Dime con quién andas y te diré quién eres. A veces las relaciones que tenemos, las cosas que vemos, lo que leemos, nos hace pensar de a poco que, no sé, no servimos, no podemos, como decíamos esto de las marcas, no sirvo o no valgo si no tengo tal cosa. Entonces dice Krishna, oh hijo de Prita, no cedas a esta impotencia degradante, lo está alentando. Dice, no es digna de ti, abandona esta mezquina flaqueza del corazón y levántate, oh castigador del enemigo. O sea, le va dando epítetos, le va dando nombres que justamente lo motivan. Es como si uno le dijera a un amigo, no sé, vamos, poderoso, vamos, fuerte. Entonces Arjuna dice, oh destructor de enemigos, oh destructor de Madhu, le dice así a Krishna como diciendo, bueno, tú eres el destructor de las cosas, tú eres el que puedes, yo no. De nuevo quiere como patear el balón lejos. ¿Cómo voy a contraatacar con flechas en una batalla a hombres tales como Bhishma y Drona, que habían sido maestros de él, que son dignos de mi veneración? Sería mejor vivir en este mundo mendigando que vivir a costa de la vida de grandes almas que son mis maestros. Aunque ellos busquen un provecho mundano, son mis superiores. Si ellos son matados, todos los que disfrutamos estará manchado de sangre. Ni sabemos qué es mejor para nosotros, si conquistarlos o ser conquistados por ellos. Esa es una cualidad de la persona que carece de capacidad de discipulado, de disciplina. Una persona que es disciplinada es una persona que en última instancia es un tanto obsesiva. Obsesionarse significa dar valor a una cosa por sobre las demás, normalmente excesivo, mucho. Pero aquella persona que da mucho valor a una cosa hace que la balanza se desproporcione y esta cosa empieza a ser más importante que todas las demás y por lo tanto se vuelca a ella. Si yo pienso que todas las cosas valen lo mismo, no me voy a encantar o a inclinar por nada, todo me va a dar igual. Si yo pienso que todas las mujeres valen lo mismo, no me voy a enamorar de ninguna. Si yo pienso que todas las carreras o profesiones o vocaciones en el fondo no sirven para nada, tampoco me voy a embarcar en ninguna. Entonces, lo que está diciendo de nuevo aquí Arjuna es, no sabemos qué es mejor para nosotros, si conquistarlos o ser conquistados. Es como ese, ¿y quién sabe? ¿Quién sabe si esto me conviene? ¿Quién sabe si esta carrera va a dar resultado? ¿Quién sabe si este esfuerzo va a dar fruto? ¿Y eso qué hace? Bueno, que nos quedemos de nuevo en una pasividad que es contraria al discipulado, a la disciplina, a la capacidad de seguir una meta. Entonces, este es el verso clave. Aquí dice Arjuna, porque se dio cuenta que sus argumentos ya no le llevaban a ningún lado, daba vueltas en círculos, no avanzaba, no mejoraba. Entonces dice,
en sánscrito. Dice, Karpaña dusupahata swabhava prichamitvan dharmas samudachitaha yashreyashyam nishchitam bruhitan me sisyaste mansadimam tuam prapanam. Prapanam es la palabra, significa entregado. Entonces él le dice así, ahora estoy confundido en cuanto a mi deber. Reconoce, mira, la verdad no sé nada. Y he perdido toda compostura a causa de una mezquina flaqueza. Se da cuenta de lo mediocre que había sido. En esta condición te pido que me digas claramente qué es lo mejor para mí. ¿Qué es lo mejor? Ahora soy tu discípulo y un alma entregada a ti. Por favor, instrúyeme. Este se considera el punto de inflexión de este libro del Bhagavad Gita, donde Krishna comienza su tarea de información. Informar significa dar forma. Cuando uno escucha, no sé, las noticias, las informaciones, no es que sale indemne de eso. Obviamente, escuchar algo nos cambia. Estar aquí sentado escuchando esto, obviamente, os cambia y me cambia, porque yo también escucho lo que digo, y eso es algo que de alguna manera retroalimenta lo que pienso. Entonces, cuando nos reunimos con gente que nos dicen no sirves, no puedes, nada vale nada, todo ya está perdido, bueno, poco a poco lo creemos y esa es nuestra realidad. Esa es la forma que tomamos, nos informan de eso. Pero si nos reunimos con gente que dice tú puedes, tú vales, tú puedes cambiar las cosas, esto tiene solución, hay que buscarla simplemente, hay que ponerse a trabajar, esa es nuestra nueva forma. Entonces, la figura del gurú, del maestro, es aquel que nos abre a algo nuevo. Pero para que no suene como algo religioso o que no suene como que uno sigue un gurú oriental ciegamente, se trata de comprender que gente como Mozart o Beethoven o Goya eran gente obsesiva. No eran personas que... Mozart no era que la música era un entretenimiento que tenía y el resto de su vida discurría por otro lado. Mozart era la música. Beethoven estaba obsesionado con sus sinfonías aún perdiendo el oído. Goya no podía dejar de pintar las pinturas que pintaba, inclusive estas pinturas negras, eran una expresión inevitable de sí mismo. Eran completamente discípulos de su arte. Estaban siguiendo con pasión total, una pasión que los absorbía y los carcomía, su destino, su sino. Entonces, la mayoría de nosotros, en nuestro mundo actual, no estamos en ese nivel, digamos, de pasión, sino que vivimos entibiados, tibios, templados. Entonces, a veces aparece un maestro, que puede ser el maestro de violín, que nos diga, mira, la verdad tocas bien, tú puedes llegar lejos, podrías hacer grandes cosas con eso. Esas palabras, si las escuchamos con seriedad y con respeto, nos cambian, nos informan, nos transforman en algo nuevo. Entonces, por eso, normalmente todos los que consideramos grandes han tenido su maestro, que a veces los ha acompañado un tiempo, a veces toda la vida, a veces 5 segundos, a veces varios maestros. Por ejemplo, es conocida la historia de Marpa y Milarepa en el Tíbet, donde Milarepa buscaba un gurú y lo encontró a Marpa. Marpa era muy duro, así que se fue con otro gurú, no aprendió nada y tuvo que volver con Marpa. ¿Y qué le hacía a Marpa? Le hacía las 1001. En un momento le hizo construir una torre y le dice, tú ve y construyeme una torre por ahí. Y fue Milarepa y dale construir la torre, hasta que la hizo. Le costó un montón. Tuvo que traer madera, cortar leña, ¿no? Árboles. Y cuando la tuvo hecha le dice, maestro, ya está. Entonces Marpa le dice, a ver, dice, bueno, tírala abajo. ¿Cómo la voy a tirar abajo? Dice, si la acabo de hacer, me costó un montón de esfuerzo. Dice, tírala abajo, no sirve. Entonces la tiró. Y ahora dice, maestro, ¿qué hago? Bueno, ahora construyela otra vez. Otra vez, dice, ¿para qué? Si me dijo que la tire. Tú construyela. La construyó otra vez. Así 3 veces, 3 torres. Y luego le hacía cosas como, no sé, pasaba el príncipe de la zona en su cortejo y le decía, bueno, ve y dale un puñetazo. ¿Cómo le voy a dar un puñetazo al príncipe? Me van a matar. Tú ve y dale un puñetazo. Entonces fue, le dio un puñetazo y obviamente le cayeron todos los asistentes encima y le empezaron a golpear hasta matarlo. Y vino Marpa y con sus poderes místicos lo revivió y siguieron aprendiendo. Luego fue y le dijo, mira, ¿ves esa mujer que está ahí? Bueno, ve con ella
y ve relacionándote, establece una relación y ten un hijo. Un hijo, dice, sí. Entonces fue Milarepa y lo hizo. Luego le dice, bueno, ahora abandónala. ¿Pero cómo la voy a abandonar? Dice, si tuvo un hijo mío. Dice, abandónala, ya está. Y se fueron. Entonces uno dirá, qué trágico, qué duro. Siempre los ejemplos tienen que ser excesivos para que uno pueda entender. No quiere decir que haya sucedido así, probablemente nunca pasó esto. Sin embargo, entender que el que vive apasionadamente, el que tiene la capacidad de disciplina, es aquel que lo da todo. Y lo que estaba haciendo Milarepa, ahí es darlo todo. Y bueno, darlo todo es ser un Mozart, ser un Beethoven, ser un Goya o ser cualquier persona que se apasiona con lo que hace, aún en pequeñas cosas. Y esa es la capacidad de disciplina. Un Buda, sentándose bajo el árbol famoso Bo o Bodhi, para alcanzar ese despertar, hizo un propósito. Él dijo, yo de aquí no me levanto hasta que no me iluminen. Me puedo morir acá, pero no me voy. Esa es una disciplina. Jesús que se fue a hacer 40 días en el desierto, o bien en general su misión, el hecho de sentir que él tenía una misión y la tenía que cumplir. No es que dijo, cuando la cosa se puso complicada, dijo, bueno, ya está, ya hice bastante, mejor me voy para casa, me caso, establezco una familia, ¿qué voy a estar haciendo yo aquí dando vueltas de un lugar al otro, sin casa propia, pasando hambre, frío? ¿Para qué? ¿Para qué? Con los romanos que me quieren matar, yo me voy a mi casa, me armo una familia y la paso bien, ¿no? Me quedo viendo televisión. Entonces, qué diferente es la persona que justamente se vuelca a la disciplina y cómo esas personas son las que cambian el mundo. Los mismos profetas del Antiguo Testamento, si uno ve Elías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, todos estos, Moisés, no eran tipos tibios, eran tipos intensos. Entonces se dice que aquella persona que se compromete con un cambio externo, sea político, interno, sea psicológico, tiene que ser una persona de fuego. Por eso en muchos de estos caminos tipo la alquimia, se habla de que el fuego en la piedra filosofal, el fuego es el que cambia las cosas. El fuego purifica, el fuego transforma, el fuego quema. Hay que vivir cerca de un Mozart, hay que vivir cerca de un Einstein, hay que vivir cerca de un Gandhi. ¿Cuántas personas se han quejado, los propios hijos de Gandhi, se quejaron ante Gandhi de que les habían arruinado la vida? Se volvieron alcohólicos, de hecho. Le dijeron al padre, a Gandhi, oye, en lugar de darnos un futuro, nos lo arruinaste. Nos dejaste la pobreza, nada más. En aras de salvar a tu país, ¿no? Diste todo, pero nos arruinaste a nosotros. O sea que vivir apasionadamente tiene un precio. Entonces no decimos tampoco el extremo de vivir como un Gandhi, como un Jesucristo, ni nada, pero el otro polo es también otro exceso, el polo de soy una especie de borrego que me dejo llevar por la masa y me pongo la ropa que me dicen y me peino como me dicen y hablo como se debe hablar y ese tipo de cosas me entibia, me enfría, hasta un punto que ya no soy discípulo en absoluto. De hecho también tenemos en la mitología Hércules. Hércules, cuando tuvo que cumplir esos 12 trabajos, no sé si se acuerdan, con el rey Euristeo, que fueron muy difíciles, y fue para purgar algo que ni siquiera él había hecho a propósito, porque lo había tocado con la locura y mató a su familia. Entonces, para purgar eso, tuvo que cumplir 12 trabajos. También Gilgamesh, esta obra sumeria tan antigua, una de las obras poéticas más antiguas de la humanidad, de los sumerios, ¿no? Gilgamesh, que era un rey mítico, quería encontrar la inmortalidad y dio todo por encontrarla, aunque al final la perdió, pero dio todo. No eran gente tibia. Entonces, a veces uno dirá, bueno, pero yo no soy así, yo soy una persona que no tengo ese temple. Hay una historia de un hombre que lo que quería era dinero. Entonces, en la India. Y él sabía que la diosa Lakshmi, que sería la contraparte de Afrodita o Venus en nuestra cultura, era la diosa que le iba a dar dinero. Entonces él se puso a hacer meditación y meditaba repitiendo, digamos, el nombre de la diosa, ¿no? Un mantra, no sé, Om Sri Lakshmi Namaha, Om Sri Lakshmi, y meditaba todos los días, a ver si se aparecía la diosa. Pasado un largo tiempo,
el tipo cada vez le interesaba menos que se le aparezca la diosa, porque al meditar empezó a descubrir que había otra cosa, que había paz, que había tranquilidad, que había un modo de ver la vida diferente. Entonces el camino lo cambió, se hace camino al andar. El caminar cambia al caminante. Una persona va al camino de Santiago porque en el caminar mismo le pasan cosas y cambia, no vuelve igual. Entonces, por más que el propósito inicial hubiera sido, no sé, llegar a Santiago de Compostela, quizás la persona llega hasta la mitad o tres cuartos y dice, ya está, descubrí otras cosas que son más valiosas que llegar a Santiago de Compostela. Entonces este hombre, pasado un tiempo muy largo, ya ni le interesaba que se le aparezca Lakshmi, estaba un día meditando con los ojos cerrados y viene Lakshmi, la diosa, se le aparece, le toca el hombro, le dice, hola, ¿qué tal? Yo soy Lakshmi. Tú has meditado en mí y durante mucho tiempo has querido que yo aparezca. Bueno, aquí estoy. Pídeme lo que quieras, te lo concedo. Dinero, riquezas de todo tipo, posesiones, placeres. Yo soy la diosa de eso, así que aprovecha. Y el hombre le dijo, mira, si hubieras aparecido hace un par de años atrás, te hubiera pedido todo eso. Pero hoy en día ya no me interesa. Me he dado cuenta que hay otras cosas. Entonces, el camino nos cambia, el caminar, la disciplina, el seguir un camino sin aflojar. Si uno, claro, salta de un camino al otro, es como aquella persona que quería encontrar agua bajo tierra, pero hacía un pozo, por ejemplo, de 1 metro, hacía otro pozo más allá de 50 centímetros, hacía otro más allá de 1 metro también, y nunca la encontraba. Pero si hubiera hecho uno solo de, no sé, 3 metros para abajo, la encontraba, pero hizo muchos superficiales. Entonces se quejó de que en ese lugar no había agua. Entonces el agua, la riqueza o lo que fuera está ahí, solo hace falta tener la consistencia de profundizar. Y hay un personaje que era del que íbamos a hablar, mitológico, hindú, que se llama Hanuman. Hanuman es un mono y tiene nombre de superhéroe. Vieron que está Superman, Batman y también está Hanuman en la India, que no podían ser menos. Así como la India vieron que tiene Bollywood, está Hollywood de los norteamericanos y Bollywood, que en realidad es la empresa más grande de películas del mundo. No hay nadie que produzca más películas por año que los hindúes, que son malísimas las películas hindúes. Son así con efectos especiales terribles y los superhéroes son totalmente fantasiosos, pero a ellos les encanta y bailan además, bailan mucho. Entonces eso es Bollywood. Bueno, los hindúes tienen a Hanuman, así como los norteamericanos tendrán a Superman y a Batman, bueno, ellos tienen a Hanuman el mono. Este Hanuman era un mono que había nacido de una mujer que se llamaba Anjana y por eso le llamaban Anjaneya. Esta Anjana era una apsara, era una ninfa, como las ninfas griegas, que vivía en el mundo celestial con Indra, el rey de los dioses hindúes, que es como un Zeus hindú, y bueno, ella bailaba y hacía las cosas que hacen las ninfas, ¿no? Bailar y otras cosas más. Y resulta que un día cayó en desgracia, metió la pata en algo y la mandaron a la tierra. Y le dijeron, vas a poder regresar solamente el día que des a luz a un hijo de Shiva, que es otro dios. Entonces ella, bueno, bajó a la tierra como Anjana y la vio difícil. Dijo, yo acá, para que nazca un hijo de Shiva de mí, ¿cómo voy a hacer? Tengo que convencer a ese dios y es demasiado grande. Pero bueno, sucedió un día que había un rey que quería tener hijos especiales, hizo un sacrificio especial y preparó su sacerdote un plato de comida que debían comer sus reinas, que él tenía como 3 reinas, y cada una al comerla iba a quedar embarazada de ese dios. Entonces un águila robó un poco de esa comida, se la llevó lejos y la soltó. Y cuando la soltó, ¿dónde cayó? En el regazo de Anjana. Y Anjana dijo, esto debe ser para algo, si me vino del cielo, y lo comió. Y quedó embarazada de Shiva. Así que tuvo un hijo superpoderoso, ¿no es cierto? Ese era Hanuman. Y era un monito. Hanuman era un monito. Y era un monito muy juguetón, pero muy poderoso a la vez. Entonces hacía cosas como molestar a los sabios. Los sabios hindúes estaban haciendo sus rezos y sus abluciones en el río sagrado, y él venía y le tiraba de las barbas, los molestaba y corría de aquí hacia allá. Y los sabios entonces se cansaron de él y lo maldijeron. También hizo otra cosa. En un momento vio al sol
estaba aburrido, su madre lo había dejado un rato y como a él le atraían las cosas brillantes, vio el sol y decidió que era un caramelo y se lo quería comer, o una fruta. Entonces subió hasta el sol, saltó, dio un salto grande para cogerlo y comérselo. Y en ese momento, el dios del sol, Surya, le dijo a Indra, oye, mira, aquí viene como un bólido Hanuman y me va a comer. Entonces Indra lanzó un rayo, porque tiene rayos como si fuera Zeus, y le pegó a Hanuman, que cayó a la tierra. Y en el golpe que se dio contra la tierra se golpeó la mandíbula, que se dice Hanu en sánscrito, y por eso se llama Hanuman. Entonces estos sabios, ofendidos por la molestia que les provocaba a Hanuman, lo maldijeron. ¿Y saben a qué lo maldijeron? Lo maldijeron a que se olvidase de sus poderes. Hanuman a partir de ahí comenzó a ser un mono común, poderoso como quien fortalece sus músculos, pero ya no tenía estos poderes extraordinarios. Entonces muchas veces somos maldecidos, metafóricamente, para perdernos, para olvidarnos de nosotros. Y tiene que haber alguien que aparezca en nuestra vida, que en caso de Hanuman apareció más adelante, que nos lo recuerde. Y en el momento en que nos recuerda quiénes somos o qué podíamos hacer y lo habíamos olvidado, recuperamos esas características. Entonces, Hanuman más adelante en su vida conoce a Rama. Rama es un héroe de la India, es lo que se llama un avatar, ¿no? Una encarnación divina. Los hindúes tienen a Krishna, que es el que tiene que ver con este libro, y tienen a Rama, que es el que tiene que ver con el Ramayana, que es una epopeya hindú que es más larga que la Ilíada y la Odisea juntas. Entonces, conoció a Rama. Y Rama tenía que rescatar a su esposa, que se llamaba Sita, de un demonio llamado Ravana, que la había raptado. Entonces andaba buscando ayuda. Por empezar andaba buscando a ver a dónde se la habían llevado y por otro lado a alguien que le ayude o gente que le ayude a encontrarla. Entonces lo encontró Hanuman. Y Hanuman en el momento que lo vio a Rama supo que ese era su maestro. ¿Por qué? No lo sé. Cada persona cuando encuentra a ese alguien con quien hace empatía y dice, esta persona es. Quizás esta persona es por un rato, ¿no? Había uno en estos textos hindúes que decía, yo tengo 25 maestros. Uno es el sol, otro es la luna, otro es el fabricante de flechas, otra es la bailarina, otro es la abeja. Es decir, cada elemento de la naturaleza puede ser un maestro para mí. Entonces, no es necesariamente uno debe tener una fuente de conocimiento y nada más. Entonces, cuando conoció a Rama, supo que había algo con él. Y Hanuman a partir de ese momento dedicó su vida a Rama, se entregó por completo. Y esa es la actitud de discípulo, es la capacidad de aquello que nos mueve, seguirlo por completo. Entonces, busca a Sita, tiene él la capacidad, a partir de ese momento, porque recuperó sus habilidades, busca a Sita y la encuentra en Lanka, en Sri Lanka, lo que sería ahora Ceilán, que es como una isla al sur de la India. Y para entrar, no solo dio un salto muy largo saltando el océano Índico, que eso da origen a una postura de yoga donde las piernas están desplegadas, que se llama Hanumanasana, sino que se hizo muy pequeñito. No sé si han visto alguna vez al Chapulín Colorado, que se hace pequeñito tomando una pastilla que le llama él de chiquitolina. Se toma la pastilla y se hace pequeñito así. Bueno, Hanuman hizo lo mismo. Y llegó a Lanka y encontró a Sita en poder de Ravana. Entonces, finalmente lo capturan. En un momento lo capturan y le encienden la cola al mono. Entonces él empezó a saltar de un lado para otro como mono e incendió Lanka. Y rescata también a Sita. Pero, ¿cómo es que Hanuman se acordó de quién era? Bueno, Rama le cantó un canto, algunos dicen que es otra persona, un canto que es el Hanuman Chalisa, que yo se los voy a cantar aunque no sé cantar. Hanuman Chalisa es un canto largo. Los chalisas son como digamos oraciones a distintas deidades. Hay una oración a Hanuman, una oración a Vishnu, a Krishna. Este es el de Hanuman. Y básicamente lo que hace es decir todo lo que puede hacer Hanuman. Como diciéndole, ¿ves?
tú vales, tú puedes, tú haces esto o lo otro. Y dice así: Jaya Hanuman, Jaya Gunasagar, Jaya Kapilati Loka Ujagara, Ramaduta Tulita Baladama, Anjani Putra Pavana Sutanama, Mahavira Vikrama Vajarangi, Kumati Nivara Sumati Keshangi, Kanchana Varana Viraja Subesha, Kanana Kundala Kunchita Kesha. Jaya Hanuman, 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 Jnana Guna Sagar, Jaya Kapilati Loka Ujagara. Es mucho más largo, muy largo. Pero bueno, esa era solamente una estrofa y se la cantaron. Y con él eso cambió. Entonces cuando aparece ese maestro que nos canta la estrofa, o que nos canta el chaliza, que nos dice, como se dice, nos canta las 40, nos dice lo que somos verdaderamente, eso nos cambia. A partir de ese momento, Hanuman recuperó su fuerza y era tan poderoso que podía crecer, lo atacaban algunos demonios y él crecía en tamaño y se hacía inmenso, o tenía también un poder súper poderoso. De repente tuvo que ir hasta un monte a encontrar unas hierbas para sanar a Rama y a su hermano Lakshmana, que habían sido heridos por unas flechas, y el monte se negó a decirle dónde estaba la hierba sanadora. Entonces, ¿qué hizo Hanuman? Con los brazos cogió el monte entero y lo levantó en el aire y se lo llevó así hasta Rama y Lakshmana y salvó la vida de Rama, Lakshmana y de todos los guerreros que habían caído en batalla. Por eso muchas veces van a ver a Hanuman en dibujos llevando una montaña en su mano. También en una ocasión le dijeron, bueno, tú mucho Rama, dice, pero habría que ver en tu corazón qué tienes, porque una cosa es lo exterior. Entonces se cuenta que Hanuman cogió su pecho, lo abrió y dentro de un corazón, una especie de corazón ensangrentado, estaba la figura de Rama y Sita, que también esa es una imagen muy clásica de Hanuman. También en otra ocasión, cuando ya había sido rescatada Sita, Sita le regaló un collar de perlas a Hanuman. Y Hanuman lo recibió y entonces con sus dientes empezó a partir las perlas, una por una, y las tiraba así con desdén. Entonces Sita le preguntó, oye, mira, este collar es mío y es muy valioso y yo te lo estoy regalando, ¿cómo lo rompes? Dice, no, yo lo que quiero ver es si dentro de cada perla está Rama, porque si no está Rama para mí no sirve. Él estaba obsesionado con Rama. Rama era para él su todo, así como para Mozart eran sus composiciones y para Beethoven sus sinfonías y para Goya sus cuadros y para el escultor o el pintor o lo que fuera lo suyo. Entonces, también tenía un libro que, a diferencia de los libros que traen muchas letras, el libro de él, que siempre la gente lo veía leyendo, le decía, ¿qué lees? Bueno, esto. Y cuando lo miraban, era un libro que solamente en cada hoja tenía escrita la palabra Rama, en todas las hojas. Entonces él leía el libro y solo leía Rama. Y lo que hacía era constantemente meditar en el mantra, o sea, lo tomaba como mantra el nombre de Rama. Él estaba todo el tiempo, Rama, 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 que le llaman en la India el Taraka mantra, ¿no? Porque Rama al revés es Mara, la muerte. Entonces se dice que es el mantra que libera de la muerte porque la invierte, Rama, Rama. Entonces él lo repetía todo el tiempo y esa era su vida. Luego alguien le dijo, bueno, sí, tu mente está dedicada a Rama, es tu vida y todo, pero ¿qué pasa con tu cuerpo? Seguramente tu cuerpo no está en ese nivel de profundidad. Entonces Hanuman dice, mira, nunca me lo pregunté. Entonces se arranca un pelo, lo levanta así,
y el pelo se lo acerca a él, a la persona que le había preguntado, y dice, escucha, dice. Y se lo puso la persona en el oído y se escuchaba que el pelo decía, rama, 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 rama. Es decir, hay personas que son apasionadas solamente cuando van a trabajar, o cuando van a jugar al fútbol, o cuando van a pintar en el taller de pintura. Pero cuando vuelven a su casa se les pasa. Y son una persona común el resto de la semana, como quien es muy pío los domingos, por ejemplo, y el resto de la semana no. Entonces, una persona realmente disciplinada, con disciplina, con capacidad de discipulado, es una persona que no importa qué esté haciendo, con quién esté, qué tarea esté desempeñando, si come, duerme, se ríe o canta, está viviendo su pasión, está viviendo esa disciplina. También Hanuman una vez se encontró con Bhima. Se dice que Hanuman en realidad no murió, Hanuman sigue dormido, está esperando el final de los tiempos, ¿no? El final del Kali Yuga. Para los hindúes nosotros estamos ahora en el Kali Yuga y bueno, cuando acabe parece que Hanuman se va a ir despertando y no sé, participará de los últimos tiempos. Y un día se encontró con Bhima, que ya es de la época de esto, del Bhagavad Gita, que es posterior al Ramayana, y Bhima, que era muy poderoso, se encontró con él durmiendo y lo quiso despertar para que apartara la cola, para poder pasar y no pisarle la cola. Entonces Hanuman le dijo, bueno, apártala tú. Entonces Bhima, que era muy poderoso, cogió la cola y cuando la fue a levantar no la podía mover, porque Hanuman justamente era demasiado poderoso. Entonces, bueno, Hanuman, este personaje que hemos visto hoy, nos cuenta acerca de esto, de la disciplina, de la capacidad de seguir y de la capacidad de encontrar un maestro. El maestro es aquel que nos despierta y aquel que nos pone a veces pruebas muy difíciles, pero no necesariamente seguir, no me refiero a eso, a seguir a cualquier persona como si fuera Dios, sino descubrir que cualquier cosa puede ser esa fuente de descubrimiento y de sabiduría. Entonces, cuando uno se vuelve apasionado y se vuelve un guerrero como Castaneda en un comienzo y adquiere esas 4 habilidades, ser simpático, ser paciente, ser astuto y ser despiadado. Uno dirá despiadado. Despiadado es ser malvado, es ser cruel. Despiadado significa dejarse de lado a uno mismo. Una persona, pongámosle otra vez, un Goya, un Mozart, un Beethoven, no son personas que van a estar demasiado ocupadas por si, bueno, están llevando la dieta adecuada o de que si estoy escribiendo esta composición musical me va a doler la espalda después. No, no están teniéndose misericordia o autocomiseración, como se dice, de uy, pobre de mí, si sigo con esto, mejor lo dejo y sigo mañana. Se dice que creo que fue Handel, que fue el que compuso, creo que fue el Mesías. Cuando le empezó a componer, le vino y no comía ni dormía, no podía parar y creo que en 3 días compuso todo. Es decir, una persona que vive apasionada es una persona que se posterga a sí misma por completo y posterga todo. O sea que deja de tener esa piedad hasta por sí mismo. Se vuelve justamente despiadado, se vuelve alguien libre de toda atadura. Entonces, simpático, porque no necesariamente tiene que ser de persona que maltrate a nadie, astuto, la capacidad de mirar un poquito más profundo, paciente, la capacidad de esperar, y luego despiadado. Esta es la historia entonces de Hanuman, nuestro amigo mono, para que la próxima vez que se lo encuentren por ahí, en algún dibujo o en algo, sepan quién es y representa realmente un superhéroe. Un superhéroe para los hindúes, pero también es un arquetipo al que podemos apelar. A veces se apela en forma de cantar su mantra o de meditar en él, que es como quien meditara en Superman. Vieron que Superman suele tener o Batman o quien fuera, sus rebotes ahí entre podré, no podré, soy capaz, no soy capaz, mejor abandono todo. A todos les ha sucedido eso. No, estos compositores grandes o estos grandes artistas no es que siempre han tenido su sino, un Gandhi, no sé, no es que siempre estaba seguro de todo. Obviamente hay ires y venires. Sin embargo, la pasión de fondo es algo constante, por más que no se sepa qué, porque lo que hay es prapanam, una entrega.
Y entregarse significa oír, ser capaz de escuchar. Una persona que justamente es lo contrario a simpático, paciente, despiadado y astuto, es una persona que no oye, es una persona que habla, que solamente le dice a la vida lo que tiene que pasar, pero no la escucha. A veces la vida nos enseña y nos muestra formas que si las viéramos podríamos seguirlas. Arjuna, al principio de este libro, él hablaba. Y decía, no, como según las leyes nuestras no puedo matar a mis parientes, esos son mis maestros, y cómo voy a estar yo aquí en esta guerra, mejor es que me vaya de mendigo. Él era un guerrero, como si iba a ir de mendigo. Me voy de mendigo o como un monje, me hago monje. Él no podía, era un kshatriya, volverse monje. Todos sabemos que un guerrero, por más que se vuelva monje, tarde o temprano va a coger un palo y va a empezar a pegarle a un árbol y mañana va a hacerse una espada con alguna cosa y en un poco tiempo más acaba defendiendo a algún pobre inocente que pase por ahí y cuando queremos acordar está siendo un guerrero otra vez, monje o no, pero guerrero. Entonces uno tiene una naturaleza que no puede traicionar. A veces cuando se masifica se olvida de esa naturaleza, olvida quién uno es, entonces recuperar eso se logra a través de la disciplina, a través de la capacidad de oír, ser paciente, ser simpático y ser también despiadado. Este es el tema que hemos recorrido hoy. Vamos a ir despidiéndonos, dado que la vida es un macabro juego concebido por una mente perversa. Únete a nosotros el próximo domingo, alternativo aquí en la Biblioteca del Fontán de Oviedo. Para eso podéis informaros a través de Facebook, a través de las redes sociales donde está el anuncio de todas las fechas para aquí, para la biblioteca. Y también cada lunes, por ejemplo mañana, de 11 a 13 horas por la Radio Cuca 107.3 o también por la página web que después se sube el programa www.espadaweb.blogspot.com. Así que buena vida para todos, buena semana y avanti damocleanos. Muchas gracias. Somos tus discípulas. Lo disfrutamos mucho. Somos tus discípulas. Subyugadas.